después que copien nuestro modelo de desarrollo, finalmente les vamos a terminar demostrando las otras dos doctrinas universales, la liberal y la marxista, que la nuestra, la justicialista, la peronista, esa era la que daba la verdad. Muchas gracias. Con el profe de filosofía, Horacio Gilini, que representa al sindicato de docentes privados, de las escuelas privadas, un histórico referente de las docentes. Horacio, empezás vos esta mesa de cierre. Bueno, gracias. Adelante. Gracias, compañeras, compañeros. Los trabajadores en general, sí. Ahora, ahora bien. Por eso, ahora, pero quédate un minuto ahí que ya te lo vamos a contar todo. No. Muy bien. Así va a ser. Muy bien, señora. Estamos todos en esa edad. Y acá estamos trabajando justamente en los consensos y para generar las soluciones. Les decía que los trabajadores en general tenemos un celo importante por nuestro trabajo, ¿no? Es una dicha tener trabajo, mucho más en el mundo de hoy, mucho más si uno tiene un trabajo que le gusta y se relaciona con algún oficio, con algo que hace a su vida. Y por eso los trabajadores en general solemos adornar nuestros instrumentos de trabajo, ¿no? De alguna manera uno ve a un carpintero como le afila, limpia las herramientas, a veces en el manguito le pone un nombre. Uno ve a un tachero cómo lustra su auto, cómo lo cuida, cómo le pone una calcomanía. Antes era muy típico los colectiveros, la foto de Gardel. Es decir, el trabajador en general al instrumento lo cuida, lo mima, porque, bueno, es el instrumento con el que trabaja. Yo que soy de la filosofía, el instrumento de trabajo nuestro son las palabras. Y por eso que también de alguna manera me interesa que podamos compartir el tema de las palabras, del lenguaje, que tiene que ver con el instrumento que usamos fundamentalmente los docentes. Y entonces, bueno, una de las cosas que se me ocurrían hoy a la mañana, yo estaba en duda de venir, me llamó Guillermo, me retó, me levantó la voz, me carajeó. Me dijo que no se te ocurra hablar en difícil como hace esos filósofos que no se le entiende nada. Y bueno, ustedes saben que, digo, no lo voy a pensar. Después que hoy tuve que salir cuando estaba acá, porque me llegó una información urgente que me había enterado, no digo para que ahora se pongan nerviosos ni a googlearlo, pero que Maduro había declarado la guerra a Uruguay. Y entonces se me ocurrió empezar con estos temas, ¿no? Y el otro tuit, mientras voy, que miro eso, que un amigo me había llamado, mirá lo que llegó este tuit, justo miro otro que recién, pero esto hace media hora, Macri anunció un aumento para los jubilados y subir el salario mínimo. Lo cual, digo, ¿cómo empiezo la charla? La charla la voy a empezar con una palabra que me parece importante que incorporemos, que se dice, que en filosofía la estudiamos, que es lo verosímil. ¿Qué es lo verosímil? Verosímil es algo que uno probablemente crea que pasa, que es verdadero. Hoy que se inventaron la posverdad y están... Lo verosímil es, esto... Por eso todos
se rieron cuando le dije que Guillermo me carajeó y me levantó la voz, que en realidad ni me llamó, ni me levantó la voz, ¿no? Tampoco Maduro le declaró la guerra a Uruguay, y mucho menos Macri hizo un aumento para los jubilados. Exactamente. Porque si bien era verosímil lo de Guillermo, era absolutamente inverosímil lo de Macri. Pero lo verosímil es algo que manejan los multimedios, que no solamente manejan la agenda, instalan la agenda. Es decir, en general no nos dicen lo que tenemos que pensar, pero nos dicen de qué tenemos que hablar. Por eso una batalla importante del campo popular es que instalemos nosotros los temas de los que tenemos que hablar, como lo estamos haciendo acá. Pero ¿por qué volví a lo verosímil? Ayer tuve la dicha con Guillermo de matear un rato largo con este compañerazo preso político Julio De Vido. Y en la conversación sobre varios temas, etcétera, salió un tema que a mí me venía, con otros compañeros, nos viene preocupando. Me pareció interesante incorporarlo hoy en la charla, porque él estaba preocupado por el fraude electoral. Y entonces, como yo veo que estos mafiosos que nos gobiernan han perdido absolutamente la capacidad del predicamento, creo no equivocarme en mi encuesta laboral de olfato, de dirigente, cualquiera de acá, Valdés, Fabre, que están en constante con los muchachos, con los trabajadores, no tener duda de que el 80% rechaza. Por lo tanto, yo no tengo duda de que es prácticamente imposible que puedan ganar las elecciones. Sin embargo, mediante los multimedios instalan constantemente que están por empatar y que puede renovar, porque quieren construir que sea verosímil el triunfo de ellos. Y es inverosímil el triunfo de ellos. Volviendo a la ética que nos caracteriza en el movimiento obrero, si a mí en una elección me sale en una seccional 50 urnas con 0 votos para mí, ¿acaso no decimos que nos volcaron? Ese es un término que usamos nosotros. Nos volcaron la urna. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de poner 2 votos ahí como para hacer más verosímil el triunfo. Entonces, que ya pasó, a pesar de que ya es historia, desgraciadamente, pero no fuimos lo suficientemente astutos de verificar y controlar la elección pasada, especialmente me refiero a lo que pasó en Córdoba. Y lo digo con algún conocimiento de causa de lo que pasó, porque hubo una estafa y hubo un fraude. Entonces, compañeros, la palabra verosímil la traje para que tengamos una actitud muy militante en las próximas elecciones para evitar el fraude que ni siquiera ya es patriótico, es el fraude de estos anglóficos entregadores de la patria. ¡Bravo! Así que Guillermo no me gritó porque es más bueno que Lassi. Muy bien. El segundo tema que siempre me causa, que me parecía interesante, es el tema de la tecnología. Hay una palabra que a mí me gusta siempre también traducir. Cuando se hizo la Revolución Industrial, hay unas figuras, normalmente en la genialidad de Chaplin, con tiempos modernos, muestra la cadena de producción, muestran las maquinarias, pero en general la Revolución Industrial, aquella inglesa, aquella histórica, se visualiza con una
una gran máquina a vapor que mueve una polea, ¿no es cierto?, y que mueve unos telares. Así empezó un poco la industria de los telares y toda esa cosa, ¿no es cierto? Y entonces los trabajadores, que en general eran campesinos que iban a trabajar, porque recién empezaba el tema de la fábrica en sí, y iban con su familia, trabajaban los pibes, todo. Es decir, por eso que su primer problema era que esta máquina, la alimentaban con fuego, no paraba nunca, entonces, y yo no descansaba. Nosotros teníamos que pelear por, no sé, ni se hablaba de las 8 horas, por lo menos 2 horas que pare. Y entonces, y esto allá en el norte de Europa todavía hay, lo que yo suelo decir que en España se llaman madreñas, pero en eslavo y en algunos idiomas se llama sabot. El zapato de madera es un zapato que los pobres usaban. Acá se llama alpargata, pero el primero era de madera, ¿no es cierto? Y entonces, poner el sabot en la correa y hacer cagar la máquina, y rompía toda la correa de transmisión, paraba la máquina. Entonces, sabotear, poner el sabot en la máquina es sabotear. Y sabotear era la forma que tenían los trabajadores de ganarse el descanso. Miren ustedes, el sabotaje viene de poner el sabot en la máquina. Pero eso después esos trabajadores, ni siquiera todavía existía el anarquismo después, pero se llamaban luditas, porque destruían la tecnología para tener beneficios laborales. No es la cabeza que tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que tener una cabeza amplia sobre la tecnología conveniente. Acá lo veo a Jorge, que ya sabemos, pero no voy a desarrollar eso, nosotros sabemos, no vamos a sabotear la máquina, pero sí les quiero decir una cosa. Siendo un modesto profesor, tengo amigos economistas, y buenos, pero que no sabe economía. Cuando ganó el gobierno y marcaron, yo no tuve ninguna duda, si me hubieran llamado los compañeros de Mata, o sea, especialmente los que están en el área de las automotrices, y me hubieran pedido algún consejo, yo no hubiera tenido ninguna duda de decirle, miren que van a quebrar las fábricas y que van a vender menos autos. Yo se lo hubiera dicho, sin saber economía. Y estoy seguro que uno de los fiscales que tuvo el PRO, que se dice muy cristiano, y es el CEO de una multinacional automotriz, le hubiera dicho, no, vamos a ser prósperos, y hoy se está quejando de que no vende autos. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que un CEO tan inteligente y tan formado sepa menos que nosotros que somos laburantes del futuro? Porque no saben ponderar el futuro en términos de política. En realidad a los trabajadores de Mata no fue la robotización la que les sacó el trabajo, fue la política miope de desempleo y destrucción de la producción lo que les sacó el trabajo. Entonces los trabajadores tenemos que aprender de política para no creer que los que nos sacan el trabajo es la tecnología. Hay libros, a nivel mundial se estudia mucho eso, hoy se habla de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Miren, muchachos, en Argentina los puestos de trabajo se destruyen porque están destruyendo el mercado interno, porque destruyeron la economía y porque no tienen ninguna voluntad, porque nos gobierna una oligarquía depredadora. Después del sabotaje, vamos a hablar de otra palabrita que se me ocurrió recién, la digo rápido para ser corto. Pero obviamente Leonardo le puso mucho el acento, porque estuvimos hablando mucho de los jubilados. Y me hicieron acordar, porque jubilado viene de jubileo, que en realidad es una palabra hebrea. Y los hebreos, fíjense qué interesante, después se olvidaron, como se van a dar cuenta. Pero los hebreos tenían una sabiduría popular muy alta, muy alta. Como Dios creó el mundo en 7 días, el número 7 es un número importante en la cábala hebrea, muy importante. Al día de hoy, que el 7 también, para los que son medio jugadores y eso, tienen... Pero el 7 en realidad es un número divino de alguna manera, porque es el tiempo que Dios tardó para... Ahora, resulta que después empezaron a organizar el tiempo y los años. Bueno, pero ¿qué pasa con 7, que aparte es un número primo, que tiene sus problemas matemáticos? 7 años. ¿Qué pasa cuando 7 veces tenemos 7 años? Tenemos un periodo de 49 años. No le daba, ¿viste? No cerraba, porque tendría que haber redondeado en 50, pero daba 49. Entonces,
cada 49 años los judíos inventaron un año que hace, de redondea, el año 50, llamémosle. Después de 49 años, en el 50, ¿qué hacemos? Empezamos de nuevo. ¿Y cómo empezamos de nuevo? Liberamos a los esclavos, devolvemos las propiedades, devolvemos la acumulación de dinero que hicimos y empezamos a repartir de nuevo socialmente todo. Por eso que era una revolución de alegría el jubileo. La palabra jubileo, y de hecho alguien dice, bueno, ¿qué júbilo tenés? Es una alegría. La palabra, por eso que solamente con este plan, que acá veo candidatos a presidente, de que el PAMI y la previsión social se rescate en nombre de los trabajadores y tengamos un gobierno peronista, los jubilados van a tener alegría, porque eso es lo que tenemos que lograr que tengan los jubilados, la alegría que hace a su nombre. El último tema que tiene que ver con la consigna. Uno tiene que tratar de hablar de lo que... Bueno, entonces tenemos el acuerdo, desarrollo permanente y sustentable. La palabra acuerdo, ¿no? En principio, es sinónimo de... No es sinónimo, es una palabra que me invita a hablar de otras tres, que a veces las usamos nosotros como si fueran iguales, pero que son muy distintas. Y que son pacto, consenso y concertación. De hecho, en el peronismo, porque Perón una vez con Helvar hizo el pacto social, se habla de pacto. Pero en realidad lo que hizo Perón en ese llamado pacto fue una idea de concertación. Y ahora voy a explicar esas tres diferencias. Pacto, imagínense, es como hablar de tregua. Pacto es, se están peleando dos tipos en la esquina, bueno, vamos a separarlos, vamos a tratar que no se maten. Es decir, el pacto es cuando interviene un tercero y separa dos cosas que van a entrar en una escalada y entonces como se van a matar, el pacto sirve para separar y decir, bueno, esto acá, y vos ponete allá, vos ponete allá. Es decir, el pacto no es un acuerdo, es el principio de evitar la escalada para que se maten dos cosas. Entonces, nosotros no buscamos un acuerdo que signifique un pacto, salvo, como suele advertirnos Guillermo, y yo comparto muchísimo, que estemos ante una situación tan caótica social que tengamos que discutir que sea menos cruenta la salida. Entonces, ante lo cruento, que tiene que ver con vidas, entonces vale el pacto. Pero no es el objetivo de construcción política. Es muy superior a hablar de un consenso. Cuando hablamos de consenso entre los gremialistas, pareciera, ¿qué hace un gremialista si estuviera mañana en la CGT? El gremialista dice, mi realidad la hago. Entonces, mañana todos somos del vidrio. Digo, les aclaro que lo dije por lo de atrás. No, ese es un error. Cuando uno tiene que ir a un consenso, la CGT no tiene que hacer una paritaria grande. El consenso es creer que la solución es una paritaria grande, aunque haya que hacerla también. Por eso que en el plan de contingencia, tanto Guillermo, Chayú y los economistas que trabajaron, y es el acuerdo que tienen conmigo, hay un acuerdo de salarios y precios. Porque nosotros, los trabajadores, y cualquier ser humano sensato, va a un sacrificio para ver un objetivo superior al sacrificio que hace. Porque la historia nuestra es, bueno, muchachos, les llegó la hora del sacrificio. El sacrificio para tener más sacrificio. No, que esto es lo que hacen estos tipos. ¿Sí? Como decía Pimpi, todos los días nos sacan nos mutilan algo. No, uno hace un programa de adelgazamiento porque ve la felicidad de los resultados. Yo hago ejercicio para tal cosa, como correr a la mañana, como hace Guillermo. Entonces uno se prepara, uno hace algún sacrificio para un objetivo mayor. Entonces, pero el consenso es básicamente el acuerdo en términos de poreo, como hablamos nosotros. Por eso que en la paritaria hay un toma y daca. Y bueno, yo quiero esto, no, dame esto. Y entonces en el consenso hay pongo 10 y me llevo 5.
tengo que saber, porque es una negociación, pero para que haya un desarrollo permanente y sustentable, Guillermo suele decir, los peronistas sabemos repartir y hacer la distribución social, pero nos cuesta permanecer después en el tiempo. Claro, cuando viene la restricción externa, hoy Feletti nos hablaba, vienen ciertos problemas, después ahí perdemos. Entonces, ¿cómo hacemos sustentable una vida de justicia social? Si en realidad, más que el pacto y más que el consenso, hacemos una concertación. Y la palabra concertación, uno la conoce generalmente porque usa la palabra concierto, y normalmente la asocia con la música, el concierto. Y entonces, fíjense, miremos un concierto, rápidamente. El concierto tiene básicamente tres cosas. Fíjense, tiene identidades no fusionadas, porque los violines no tocan el tambor, y el tambor no hace de piano. Es decir, que lo que tiene que concertarse no tiene que hacerse homogéneo. Los trabajadores no nos tenemos que hacer empresarios, especialmente esto vale para algunos dirigentes sindicales. No hay que hacerse... Nosotros tenemos que defender a los trabajadores. Yo soy mejor amigo de los empresarios porque yo les llevo mi identidad y soy honesto con mi identidad. Y lo mismo el empresario, tiene que hacer de empresario. Y eso, es decir, el violinista, el que toca el piano, y en el concierto lo diferente es lo que hay que unir, pero no haciéndolo una sola cosa, sino que siendo diferente. Ahora, para que lo diferente no sea un quilombo, que es un ruido. ¿Vieron cuando empieza a afinar la orquesta? Es un despelote. Y el otro se va solo por un rincón. ¿Viste? Es un despelote cuando afina la... Acá el músico se ríe. Para que lo distinto se haga una sinfonía, tiene que pasar dos cosas más. Que tiene que haber una partitura y tiene que haber uno que tiene una varita que dice, ahora entran los violines. Viste que lo mira y dice... Y eso que es la conducción. Nosotros necesitamos el proyecto de país y la conducción política para que el futuro no sea un pacto de dos que se pelean, ni un toma y daca de intereses, y para que sea un futuro del país y una sinfonía del sentimiento, me hizo acordar, ¿cómo? El amor